De los trastornos de la alimentación se habla mucho. Parece que a la sociedad en general sí les atribuye cierta importancia, pero a la hora de la verdad, cuando esto hay que traducirlo en cifras de investigación, en cifras de dinero invertido en investigación, vamos a ver que es muy deficitario. En la primera gráfica vemos una comparación de distintos aspectos de la esquizofrenia, son las barras naranjas, y los trastornos alimentarios son las barras azules. En la primera parte del gráfico vemos la incidencia, la cantidad de personas afectadas. En la segunda, la mortalidad. En la tercera, el coste sanitario que suponen estas dos enfermedades. Y en la última, la diferencia en la inversión destinada a la investigación sobre trastornos alimentarios y sobre esquizofrenia. En Europa se estimaba en 2016 que había unos 20 millones de personas afectadas por trastornos de la alimentación y, sin embargo, el principal programa europeo, Horizonte 2020, de inversión en investigación y desarrollo, destinaba exactamente 0 euros a la investigación específica en trastornos de la alimentación. Esto tiene como consecuencia que entre 2006 y 2016, frente a 200.000 publicaciones sobre depresión, se publicaron solo 15.600 artículos sobre trastornos alimenticios, de los cuales solo el 10% aludían a aspectos no psicológicos de los trastornos alimentarios. Y además las publicaciones se realizan en medios con un impacto 10 veces inferior. Voy a ir un poquito deprisa en la introducción porque hay muchas cosas que me gustaría mencionar. Espero que entre eso y el catarro me entendáis bien. Esta falta de inversión se traduce en que no mejoran las cifras de curación desde hace décadas, en que hay un altísimo porcentaje de personas cuyo cuadro se cronifica o que quedan en un estado de semirrecuperación, estando siempre al borde del precipicio de volver a caer, y que las cifras de mortalidad tampoco mejoran. Es una enfermedad, la anorexia concretamente, con un índice de mortalidad del 20%, de las personas afectadas sin tratamiento, pero con tratamiento incluso es del 10%, y todos los trastornos de la alimentación suponen una elevación del riesgo de mortalidad prematura. Incluso dentro de los trastornos de la alimentación hay cierta discriminación, puesto que la mayor parte de la investigación, de la poca investigación que se hace, va destinada a conocer la anorexia nerviosa, no siendo ni mucho menos el trastorno de la alimentación más prevalente. Es mucho más prevalente el trastorno por atracón o el trastorno no especificado, que son formas subclínicas, formas que no cumplen todos los criterios para tener el diagnóstico del trastorno y, sin embargo, reciben aún mucha menos atención. Para empezar a hablar, yo voy a hablar de la biología de los trastornos de la alimentación porque creo que es la gran olvidada. Se hace mucho alusión a los aspectos psicológicos, pero se olvida que son enfermedades con una base biológica muy importante que tiene luego afectación psicológica, pero el origen del trastorno es biológico. Brevemente voy a comentar los resultados de un estudio que se hizo en 1944 con el fin de estudiar los efectos de la desnutrición ante la expectativa de la hambruna que iba a haber en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El estudio se hizo con 36 hombres jóvenes y sanos, voluntarios, a los que se sometió a una restricción calórica de aproximadamente el 50% de sus necesidades y se observó lo que sucedía tanto en su físico como en su psicología durante ese periodo. Y lo que vieron fue que aparecían cuadros, bueno, ellos no lo relacionan con la anorexia, lo vemos nosotros ahora, ¿no? Que prácticamente lo que sucedía son síntomas que atribuimos a la anorexia. En el plano físico, debilidad muscular, mareos, pérdida de cabello, edemas, y en el plano psicológico, irritabilidad, aislamiento, depresión, autolesiones graves, incluso con amputaciones, y sobre todo unos comportamientos muy anómalos con la comida, los mismos que tienen las personas con anorexia nerviosa: cortar la comida en trocitos muy pequeños, mantenerla durante mucho tiempo en la boca, es decir, alargar la comida durante horas, por la obsesión que la desnutrición produce con la comida. Entonces, gran parte de los síntomas que atribuimos a la anorexia no son síntomas de anorexia, sino síntomas de desnutrición, en realidad. Además de eso, hay una serie de factores neurobiológicos que están en la base. Unos están en la base y otros probablemente se ven agravados durante el trastorno. En algunos de ellos sabemos que mejoran con la recuperación y de otros todavía no hay estudios. Gracias a los estudios de resonancia magnética funcional sabemos que las personas
con trastornos de la alimentación tienen una alteración en los sistemas de recompensa del cerebro. Cuando a los demás pasamos hambre y comemos, esa comida nos produce una sensación de placer, de satisfacción. Sin embargo, a una persona con un trastorno alimentario, la restricción alimentaria es lo que le produce esa sensación de placer, esa sensación de tranquilidad, y alimentarse le produce, por el contrario, una sensación de ansiedad. Luego veremos que esto puede tener sentido en algunos momentos. También tienen alterada la percepción del propio cuerpo, la propiocepción, y de hecho las personas con un trastorno de la alimentación obtienen peores resultados en test que se encargan de evaluar su capacidad, por ejemplo, para medir su propia frecuencia cardíaca o para medir su temperatura, y otros test más complejos que no tenemos tiempo de comentar. Esta alteración de la autopercepción influye en las alteraciones de la imagen corporal que presentan, y también en dos síntomas que son cruciales en casi todos los trastornos de la alimentación, que son la anosognosia, que es la incapacidad para reconocer los propios síntomas o la gravedad de su estado, o la alexitimia, que es la incapacidad para reconocer sus emociones y expresarlas. Hasta el 60% de las personas con un trastorno restrictivo, con anorexia nerviosa, tienen compulsión por el ejercicio. Normalmente esto se interpreta como una forma de quemar calorías y no es así. Lo que obtiene una persona con anorexia cuando hace ejercicio compulsivo es tranquilidad. Es igual que obtener tranquilidad por privarse de alimentarse. Otro aspecto biológico que hay que tener en cuenta cuando hablamos de trastornos de la alimentación es que son trastornos con una base genética. La base genética se conoce desde hace tiempo porque todos ellos tienen diferentes grados de heredabilidad, que en la anorexia llega hasta 0,7, la heredabilidad se mide entre 0 y 1. Y a este respecto se sabe que hay cambios estructurales en el ADN y también modificaciones de la expresión de los genes motivadas por circunstancias ambientales. En cuanto a los cambios estructurales en el ADN, en el 2019 se publicó el mayor estudio genético sobre la anorexia nerviosa, que comparó muestras de 16.000 personas de distintas ubicaciones geográficas, Europa, Australia y Estados Unidos, Canadá, con 30.000 controles sanos. Y es la primera vez que se ha conseguido atribuir exactamente 8 genes concretos a la susceptibilidad de la anorexia nerviosa. Curiosamente, o no curiosamente, estos genes están relacionados, parte de ellos con otras enfermedades psiquiátricas como la depresión o el trastorno obsesivo-compulsivo. Alguno de ellos está relacionado con la tendencia a una actividad física más intensa y la mitad de ellos están relacionados con factores metabólicos. Es decir, estas personas tienen una genética metabólica diferente, no es solamente una genética psicológica diferente. Y estas alteraciones metabólicas se producen cambios en el metabolismo del azúcar, en el metabolismo de las grasas y también en el índice de masa corporal. En cuanto a la epigenética, que son esas modificaciones que aparecen en la expresión de los genes motivadas por condiciones ambientales, en este caso por la restricción alimentaria, porque todos los trastornos de la alimentación tienen la restricción alimentaria en su base, se sabe que hay cambios en genes relacionados con algunos ejes hormonales importantes en etapas de desarrollo. No se sabe todavía mucho más a este respecto. Por darle un poquito de sentido a todos estos cambios, voy a explicar brevemente una teoría que se enunció ya en los años 80 del origen de estas variaciones genéticas. Somos herederos de las poblaciones de cazadores-recolectores de hace decenas de miles de años y somos herederos también de su genética. No dejamos de ser mamíferos, que al igual que los mamíferos africanos, cuando se reduce los recursos alimenticios en el entorno, a partir de determinada pérdida de peso se desencadenan una serie de mecanismos que son los que permiten tanto a los mamíferos africanos como a nosotros en su momento migrar en busca de alimento. Cuando un animal está migrando no puede pararse a comer en cualquier hierba que encuentra por el camino, por lo tanto tiene que desactivarse en el cerebro esa necesidad de comer pese al hambre y tiene que desactivarse en el cerebro la compulsión por el movimiento, esa necesidad de moverse constantemente. ¿Cuándo para? Cuando llegan a un sitio en el que hay comida abundante y pueden comer con libertad durante mucho tiempo
y recuperar no solo todo el peso perdido, sino un poquito más del peso que perdieron, porque en ese momento es el momento en el que se reproducen. Cuando una persona con un trastorno de la alimentación empieza a recuperarse y empieza a comer con libertad, muchas veces recibe el mensaje de que se está dando un atracón, de que eso que está comiendo no es correcto, que está comiendo más de lo que necesita. Y eso es lo que hace que muchas personas se queden en un estado de semi-recuperación, atrapadas en un peso que no es el que necesitan tener para resetear los mecanismos metabólicos que ponen en marcha todo este circuito. Como digo, procedemos de tribus de cazadores-recolectores que seguirían a estas manadas de mamíferos. Dicen que se movían en áreas de unos 1.300 kilómetros cuadrados. No se sabe si migraba toda la familia, no se sabe si migraban solo unos miembros concretos, que serían los que tendrían esta genética que les permitía moverse durante muchos kilómetros sin pararse a coger comida, pero la genética está ahí. Y de hecho, hace unos meses, a finales del año pasado, un grupo de investigadores, de genetistas de la Universidad Pompeu Fabra, encontró el gen ancestral, el gen denisovano, hasta ahora encontrado más frecuente en toda la población mundial. Es un gen que se relaciona con el metabolismo de las mitocondrias, que son el orgánulo celular encargado de manejar la energía, y este gen se relaciona con trastornos psiquiátricos como la depresión y como el trastorno por ansiedad, y también con la anorexia nerviosa. Sabemos que es el déficit relativo de energía, es decir, no recibir durante un periodo de tiempo las calorías que uno necesita para mantenerse, lo que desencadena las situaciones, los trastornos alimenticios, porque hay muchas situaciones en las que se produce ese balance energético negativo y en las que además coincide con un mayor porcentaje de incidencia de trastornos de la alimentación. Por supuesto, las dietas hipocalóricas, pero también la actividad física. La incidencia de los trastornos de la alimentación en deportistas, tanto amateur como profesionales, triplica la tasa en la población general. En situaciones de malabsorción, como la enfermedad celíaca, también hay un mayor porcentaje de personas afectadas por trastornos de la alimentación. Cuando aparecen dificultades para alimentarse, que pueden ser físicas, por ejemplo, cuando a los adolescentes se les pone una ortodoncia, a algunos de ellos las dificultades para comer les van a suponer caer en un trastorno de la alimentación, y no hay más que ir a las unidades de psiquiatría infanto-juvenil donde se tratan estos trastornos para ver la cantidad de adolescentes con ortodoncia que están allí. Pero también puede ser dificultades sensoriales, como las que padecen las personas que tienen trastornos del espectro autista, que bien por texturas, por olores, por sabores, van restringiendo su alimentación, y el porcentaje de personas con un trastorno de la alimentación y trastorno del espectro autista es muy alto también. Una situación de la que no se suele hablar. Siempre se dice que los trastornos de la alimentación son propios de niñas ricas del primer mundo. No es cierto. La inseguridad alimentaria es un desencadenante de trastornos de la alimentación. La incidencia de todo tipo de trastornos de la alimentación en usuarios de bancos de alimentos es mucho mayor que en la población general. Y por último, recientemente se ha visto que también la restricción alimentaria por motivos religiosos, como es el Ramadán, desencadena, una vez pasado, un mayor porcentaje de diagnósticos de trastornos de la alimentación. Y, por supuesto, lo que nos va a ocupar hoy, que son el embarazo, la lactancia y el posparto, que son situaciones de gran requerimiento energético para la madre y que también suponen un riesgo de que se desencadene un trastorno de la alimentación. Me han pedido que traiga el testimonio de dos personas, y así lo he hecho. La primera está en un estado tan malo ahora mismo que no ha querido hablar, pero me ha mandado esta carta en la que quiero destacar que en sus embarazos ella hubiera necesitado el apoyo de personal especializado, de personal que supiera cuál era su problema, porque lo único que recibió fueron presiones, como podéis leer ahí en la carta, presiones, amenazas de que lo que estaba haciendo. Ella llegó al embarazo con un trastorno de la alimentación activo, con anorexia en muy bajo peso, y lo único que recibió fueron presiones para que subiera. Si no subes tantos kilos, a tu hijo le van a pasar cosas malas. Esa no es la manera de ayudar a una persona que tiene un trastorno de la alimentación. Ella, por su perfeccionismo, consiguió estar por encima de los síntomas en el primer embarazo, subir 25 kilos de peso, que tiene mucho mérito en una persona en este estado, pero en el momento que dio a luz hizo todo lo posible y lo imposible por perder esos kilos lo más rápidamente posible. Y en el segundo embarazo ya no fue capaz de ganar ese peso. Con lo cual, lo que tuvo después del segundo embarazo fue una depresión posparto enorme,
por el sentimiento de culpa de no haber sido capaz de estar por encima de su trastorno, por las presiones recibidas, que habían sido iguales que en el primer embarazo, y la falta de apoyo psicológico en su situación. El siguiente testimonio, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un audio. Esta persona es una mujer mayor y me quiso contar de palabra cómo lo había vivido ella. Yo he destacado en la diapositiva pues, aspectos que son comunes con este otro testimonio, aunque esta mujer llegó a sus embarazos estando recuperada del trastorno de la alimentación y en un peso normal. Vamos a escucharlo. ¿Cómo afectaron los protocolos médicos a mi TCA en mi embarazo? Pues la verdad es que me sigue sorprendiendo que los tiempos en los que estamos tengamos que seguir reflexionando sobre esto. Pero lo cierto es que nos da una idea de lo que queda por avanzar aún en cuanto a salud mental. En mi caso, mi TCA dejó huella en mi vida desde muy jovencita, pero no así en mi historial médico. La verdad es que no sé si después de aquellas palabras en la consulta de medicina de familia a mi madre, su hija tiene anorexia, el diagnóstico llegó a reflejarse por escrito en algún sitio, pero la realidad es que desde entonces ningún profesional lo tuvo en cuenta nunca, y menos en el embarazo. ¿Cómo iba a tener anorexia una embarazada que estaba engordando? Es verdad que en aquel momento yo ya tenía 30 años y lo peor ya había pasado. La madurez con la que me enfrentaba a esta nueva etapa me ayudó mucho y puede decirse que realmente no me asustaba ganar peso porque entendía que era necesario para que mi bebé creciese y se desarrollase bien. Puedo afirmar hasta que por aquel entonces me gustaba notar cómo iban creciendo mi tripita, mis pechos, mis caderas, hasta que empezaron a llevar unos exhaustivos registros de mi peso en la consulta y a controlar y criticar cada gramo de más que había en mí. En ese momento, la presión y el control por el cuerpo volvieron a estar presentes, hasta tal punto de afrontar cada revisión con cierta preocupación y hasta con algo de temor. Sin tener en cuenta mi pasado restrictivo, me hicieron pensar que si me pasaba de peso o si comía ciertos alimentos, podía estar haciendo algo mal que pudiese llegar a afectarme a mí, a mi bebé o a ambos. Así que empecé a llevar yo también un registro de mi peso en una libretita. Un registro que mantuve en el posparto, en la lactancia y porque no era capaz de recuperar mi figura de antes como le sucedía a las famosas de la tele y de las revistas. Y un registro que se convirtió en un ritual semanal y que se extendió hasta el presente, 18 años después. La verdad es que realmente en su momento no llegué a tomar conciencia de que volvía a ser esclava de la báscula y de los numeritos que ésta reflejaba. Supongo que porque había sido algo aprobado por los médicos, pero también porque socialmente era algo muy bien visto. ¿No es estupendo que una mujer se preocupe por su físico? Solo cuando mis dos hijas desarrollaron también un TCA y la báscula tuvo que desaparecer de casa, entonces me di cuenta de lo que la necesitaba y de lo que dependían mi seguridad y hasta mi estado de ánimo de ella. Sin saber mi peso me sentía perdida, sentía que volvía a perder el control de mi cuerpo. Supongo que mi enfermedad había seguido siempre ahí, aunque nadie la tuviese en cuenta ya, ni siquiera yo. Pero lo cierto es que la necesidad de control había vuelto. Y había vuelto con mi primer embarazo. Tanto fue así que en el segundo, 4 años después, quise controlarlo todo mucho más. Y esta vez sí que conseguí recuperar pronto mi talla de antes. Pero esta vez tuve que enfrentarme a una depresión posparto, que no sé si estuvo relacionada con mi desajuste hormonal de la adolescencia, es en el que nunca nadie reparó, o con mi peso, pero que también ha dejado su huella en mí y que también me acompaña hasta el día de hoy en forma de ansiedad. Así que espero que la salud mental no se siga guardando en compartimentos aparte y en cajones con llave. Espero, por contra, que se vaya haciendo cada vez más visible y, sobre todo, que se tenga en cuenta como una parte más de la totalidad de la persona sin prejuicios ni estigmas. Gracias. Bueno, el primer testimonio nos habla de cómo los trastornos de la alimentación se enfocan mal en la consulta de ginecología y obstetricia, y en este directamente es testimonio de cómo los consejos recibidos en la consulta de ginecología y obstetricia llevaron a una persona que estaba recuperada a caer otra vez
en comportamientos propios del trastorno de la alimentación, porque cuando alguien habla de control, no habla de llevar un control neutro del peso que se refleja en la báscula, habla de que está haciendo comportamientos para que ese peso de la báscula se mantenga dentro de los límites que ella quiere. Por lo tanto, está restringiendo su alimentación. Y probablemente la depresión posparto que sufrió sí tuvo que ver con esa no ganancia suficiente de peso en el segundo embarazo. Vamos a hablar ahora de cómo el embarazo y el posparto son factores de riesgo para el desarrollo del trastorno de la alimentación. Pero antes, para explicar todo esto, quiero aludir a la falta de formación del personal que atiende ginecología y obstetricia sobre este tipo de trastornos. Hay un estudio publicado con 1000 miembros del Colegio Americano de Ginecología en el que el 84% reconocían la necesidad de diagnosticar los trastornos de la alimentación, pero solo 34% lo hacían de alguna manera y solo 9% tenían un protocolo sistemático para hacer screening de trastornos de la alimentación. Y mientras que el 92% reconocía que necesitaba más formación, solo el 40% de los ginecólogos se consideraba capacitado para diagnosticar un trastorno de la alimentación. Sin embargo, cuando al personal de ginecología se le facilita formación no solo técnica sobre los trastornos de la alimentación, sino también de sensibilización sobre la importancia de este tipo de trastornos, se muestran más capacitados para atender a estas mujeres, con una mayor percepción de la importancia del problema y, dicho con las palabras de los entrevistados, les resulta más fácil encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a estas mujeres. Es difícil identificar a las pacientes de riesgo de un trastorno de la alimentación. Por lo tanto, deberíamos aplicar el principio de precaución y es tratar a todo el mundo como si fuera susceptible de poder padecer un trastorno de la alimentación. Y con esto me refiero a la insistencia generalizada en un control exhaustivo del peso durante el embarazo, a los mensajes agresivos incluso a las madres de que tienen que perder peso o tienen que no ganar peso o tienen que hacer más ejercicio porque no sabemos si la persona que tenemos enfrente tiene susceptibilidad para un trastorno de la alimentación y le estamos provocando ese balance energético negativo que puede desencadenar un trastorno completo. Las pacientes se pueden presentar en diferentes etapas de su trastorno. Pueden aparecer con el trastorno activo, los típicos casos en los extremos del espectro de peso, con un peso muy bajo, con un peso muy elevado. También pueden aparecer casos activos que no están en esos extremos de peso, porque los trastornos de la alimentación, todos ellos pueden manifestarse con cualquier peso. Eso es importante que quede claro. Se pueden presentar en una remisión parcial o recuperadas totalmente con un exceso de confianza sobre lo bien que se encuentran del trastorno de la alimentación y sin creer ellas mismas que puedan estar en una situación de riesgo. También puede ser que estando con un trastorno activo no lo expresen por ignorancia de sus propios síntomas, por la nosognosia que hablábamos antes, o también por temor a los prejuicios, y también pueden presentarse pacientes vulnerables que no saben que lo son porque nunca han padecido un trastorno de la alimentación y pueden tener su primer diagnóstico durante el embarazo. Entonces, y que pacientes que han tenido trastorno de la alimentación, como el caso de esta madre, no se haya registrado en la historia clínica. El embarazo es una situación de requerimiento energético muy elevado y sostenido en el tiempo. Los cambios, cuando hablamos de que los cambios en el embarazo son los que favorecen la aparición de trastornos de la alimentación, no quiero que olvidemos el aspecto estético de esos cambios. No es porque las mujeres no quieran la estética de una embarazada, es porque esos cambios que tiene su cuerpo suponen unos requerimientos energéticos superiores, no solamente para que crezca el bebé, sino que hay una revolución endocrinológica y hay una revolución metabólica que es equiparable a la de la adolescencia. Y también se producen estrógenos y gestágenos que producen modificaciones en las vías cerebrales serotoninérgicas y dopaminérgicas, que son las que están más relacionadas con los trastornos alimentarios. Luego también es una etapa de grandes cambios emocionales para muchas personas de un elevado estrés, tanto el embarazo como el puerperio, como los meses siguientes. Luego hay una circunstancia que quiero destacar particularmente, que es la hiperemesis gravídica. Una mujer embarazada que vomita durante el primer trimestre del embarazo no está obteniendo la energía que necesita para mantener ese embarazo y es una situación que se añade al riesgo que ya de por sí tienen los embarazos. Es una situación a la que habría que prestar una especial atención para que no haya mujeres que se queden desnutridas en el primer trimestre del embarazo, porque un porcentaje de ellas va a tener a consecuencia de eso un trastorno de la alimentación durante el resto del embarazo.
Es difícil evaluar la prevalencia de los trastornos de la alimentación en cualquier etapa y en el embarazo más, porque la mayor parte de los estudios que hay publicados se hacen por autodeclaraciones de las madres. Entonces, como digo, hay muchas mujeres que ni siquiera son conscientes de la gravedad de su estado. Pero, por ejemplo, el estudio Mother and Baby, que se hizo con 100.000 embarazos en Noruega, recoge una incidencia solo de trastorno por atracón del 4,1%. Habíamos dicho que de todos los trastornos en la población general es del 2,2%, y de ese 4,1%, el 50% de las mujeres fue diagnosticada por primera vez durante el embarazo. El factor que se correlacionó con más importancia con estos primeros diagnósticos en el embarazo fue el miedo a ganar peso durante el embarazo. Y ese miedo no lo tiene solo la mujer espontáneamente, es un miedo transmitido por la sociedad y es un miedo transmitido en las consultas de ginecología. La prevalencia de anorexia nerviosa y trastorno por atracón se sabe que aumenta durante los embarazos, mientras que aparentemente la incidencia de bulimia se reduce durante el embarazo. Es difícil estimar el porcentaje de personas afectadas, como digo, porque depende del reconocimiento de la madre de los síntomas, que tanto por la nosognosia como por el miedo a la estigmatización puede no revelarlo, y luego por el desconocimiento de las formas subclínicas. La anorexia atípica, mal llamada anorexia atípica porque es tan frecuente como la anorexia típica, es un cuadro en el que se cumplen todos los criterios de la anorexia nerviosa, incluyendo el riesgo cardiovascular, incluyendo el riesgo elevado de mortalidad, pero que se presenta en personas con un peso normal o incluso elevado. La deficiente formación del personal, por ejemplo, en identificar este tipo de casos, pues también va a influir en esa elevación de las cifras. En algunos pacientes, afortunadamente, es un momento del embarazo en el que se reduce la sintomatología. Son capaces de estar por encima de los síntomas de la enfermedad, mejorar su nutrición. Las personas con bulimia pueden reducir los comportamientos de purga, no solamente por responsabilidad respecto al embarazo, sino porque también hay cambios químicos, como la producción de hidroepiandrosterona placentaria, que contrarrestan los efectos del colesterol en el aumento del estrés. Deberíamos considerar el embarazo en algunos casos una oportunidad para iniciar la recuperación de una persona, pero la realidad es que eso no es así, y en el posparto recaen un porcentaje altísimo de personas. Y aunque va a haber una charla específicamente sobre gordofobia en el embarazo, quiero poner de relieve que las personas que se presentan en una consulta de ginecología con un peso en el rango del sobrepeso o la obesidad van a recibir inevitablemente consejos para restringir su alimentación, y que la combinación de restricción y estrés es la manera más predecible de reproducir el comportamiento de atracón. El puerperio conlleva un riesgo más elevado todavía que el parto de recaídas. Si en el embarazo la incidencia es del 7,5%, en el puerperio llega hasta el 12%, porque desaparece el efecto protector de las hormonas placentarias, porque las necesidades calóricas para alimentar al bebé son mayores que las que hay durante el embarazo, porque además la mujer tiene más actividad física, tiene que cuidar de un bebé, está durmiendo mal, normalmente va a tener ansiedad, muchas van a tener algo de depresión o mucha depresión, y luego porque la comprensión social y familiar de la ganancia de peso en el embarazo desaparece en el momento que dan a luz y empiezan a aparecer las presiones para que recuperen el peso anterior a estar embarazadas. En cuanto a los efectos que tiene el trastorno de la alimentación sobre el embarazo, o sea, no el embarazo sobre el trastorno de la alimentación, sino el trastorno de la alimentación sobre el embarazo, empiezan incluso antes del embarazo, ya que el 20% en los estudios que hay de personas que están tratadas en clínicas de fertilidad tienen un trastorno de la alimentación. Muchas de ellas no se lo han comentado a los profesionales que las están tratando. Y dentro de las personas con trastorno de la alimentación, hasta un 7,5% consultan en clínicas de fertilidad frente a un 4% de la población general. Los datos de tasa de embarazo es imposible hacer algo cabal con ellos, son contradictorios, pero sí se sabe que hay un porcentaje muy alto de embarazos no planificados debido a las alteraciones hormonales del trastorno de la alimentación, ciclos irregulares, ciclos anovulatorios, ovulaciones sin menstruación y demás, y un alto porcentaje de embarazos múltiples debido a los tratamientos de fertilidad. El trastorno de la alimentación provoca un índice elevado de abortos. El 27% de los embarazos en personas diagnosticadas de bulimia terminan con una interrupción voluntaria del embarazo, y hasta el 47% de los embarazos en personas que padecen trastorno por atracón terminan con un aborto espontáneo. Luego son embarazos que empiezan con un alto índice de sentimientos negativos por parte de la madre. Para una madre que tiene un trastorno de la alimentación aparecen sentimientos contradictorios entre la necesidad de proteger a su bebé y
los impulsos para llevar a cabo los comportamientos propios de la enfermedad, además del miedo a las consecuencias de sus actos y del miedo a ser juzgadas en lugar de ser tratadas o de recibir apoyo por parte del personal sanitario. El alto peso de la madre motiva con mayor porcentaje el nacimiento de bebés de peso elevado y, por tanto, hay un mayor índice de cesáreas y un mayor índice de partos prolongados. En cuanto a la desnutrición, tanto si es por anorexia como si es por cualquier otra causa, en las primeras etapas del embarazo, tan pronto como los primeros 30 días del embarazo, produce una alteración en el curso del crecimiento placentario y en el curso del crecimiento fetal que no se puede recuperar en el resto del embarazo. Esto hace que nazcan con mucha frecuencia bebés con bajo peso al nacer, que haya muchos casos de crecimiento intrauterino retardado y, a su vez, estas dos circunstancias se relacionan en la vida futura de esa persona con mayor índice de bulimia y de anorexia, que además es dosis dependiente, es decir, cuando menor es el peso al nacer, mayor es el riesgo de anorexia. Estas alteraciones se producen por cambios en la epigenética del feto y estos que se pueden extender tienen consecuencias que se extienden a lo largo de toda la vida de la persona. No solo el mayor riesgo de anorexia, sino que en las personas cuyo embarazo se inició durante el bloqueo que las tropas nazis hicieron en la ciudad de Ámsterdam al final de la Segunda Guerra Mundial, que provocó una hambruna tremenda, se han hecho estudios posteriores, ya siendo estos bebés que en ese momento estaban dentro del vientre materno adultos, y se ha visto que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de tener un índice de masa corporal elevado y mayor índice de intolerancia a la glucosa, que quizá es lo contrario de lo que uno espera, pero se produce por la hipótesis de Baker del fenotipo ahorrativo, es decir, si tú sometes a un cuerpo a una situación de restricción, es fácil que desarrolle mecanismos para mejorar el aprovechamiento de los recursos. En cuanto a la lactancia materna, los datos son contradictorios, una vez más. No está claro que haya menos personas que inician una lactancia materna habiendo tenido un trastorno o teniendo un trastorno de la alimentación, pero sí parece que tienden a ser lactancias de menor duración. Y por último, y muy importante, la incidencia de depresión postparto en personas con un trastorno alimentario es elevadísima. Hasta el 33% de las personas ingresadas en unidades de psiquiatría perinatal, que aquí en España creo que no existen, pero en otros países sí, padecen trastornos de la alimentación. Y este porcentaje tan elevado sería suficiente como para que estuviera indicado hacer screening de trastornos de la alimentación a todas las mujeres que tienen una depresión postparto. Y nada más, muchas gracias.